que Laura Goodman es psicoterapeuta familiar, escribió los libros La revolución de las madres, El poder del discurso materno y Conversaciones con Laura Goodman, entre otros tantos. Dirige además una institución con base en la ciudad de Buenos Aires que cuenta con una escuela de capacitación profesional y también un equipo de profesionales que asisten a hombres y mujeres adultos. La biografía humana, una nueva metodología al servicio de la indagación personal, es otro de sus libros que lo va a presentar esta semana aquí en Rosario, el 1 de agosto a las 19 en Homo Sapiens, allí en Sarmiento 829, y vamos a aprovechar justamente el contenido del libro para hablar sobre esa indagación personal. Y nosotros estamos en contacto vía telefónica con Laura Goodman, a quien le damos ya mismo la bienvenida. Laura, Valeria Arca es mi nombre, desde Ser Social en Fisherton CNN te estamos saludando. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Valeria. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, sí. ¿Cómo viene la preparación para la presentación del libro? No, a mí me encanta ir a Rosario, me encanta, así que estoy contentísima de saber que el viernes voy a estar ahí. Ahí está, ¿en varias oportunidades viniste? Sí, estuve varias veces ya, tengo muchos seguidores, tengo muchos lectores, vi bastantes conferencias años anteriores. Ahora no recuerdo si fue el año pasado o el anterior por última vez. Bien, bueno, bienvenida entonces, acá las puertas abiertas desde Rosario. Laura, ¿es necesario preguntarse cosas de sí mismo, empezar a hacer una indagación personal, principalmente cuando notamos que hay cosas que nos angustian o que no podemos resolver a lo largo de nuestra vida? Sí, en verdad todo el tiempo tenemos dificultades, obstáculos, sufrimientos, cosas que no nos gustan. Ahora, una manera adulta, desde mi punto de vista, de poder comprender y poder hacer algo es mirar lo más ampliado posible el nudo que nosotros hemos anudado. En principio siempre o echamos la culpa a los demás o a la mala suerte o no, siempre hay alguien que tiene la culpa sobre lo que nos pasa. Pero en verdad cuando somos adultos, si algo lo hemos organizado, lo mejor desde mi punto de vista es entender cómo lo hicimos, si no nos gusta más, para darnos cuenta de qué manera lo podemos desarmar. Ahí está. En el libro vos planteás muy bien todo esto, pero las realidades que nos presentan cuando somos niños nos pueden llegar a marcar durante toda nuestra vida. Eso es algo que lo indicás en varias oportunidades a lo largo de las distintas páginas. Sí, es como cuando vemos una película, suponete que miramos la última escena y nos ponemos a discutir sobre si esa escena tenía que ser así o tenía que ser de otra manera. Y en verdad todos vamos a tener razones diferentes, pero en el fondo nadie está mirando la película completa para realmente ver qué pasó a lo largo de toda la película para que la última escena sea como es. Claro. Y con nuestras vidas nos pasa algo muy parecido. Siempre que tenemos una dificultad, una enfermedad, un divorcio, un problema relacional, un problema con nuestros hijos, un problema con nuestros padres, un problema laboral, estamos mirando un poco como por el ojo de la cerradura, tratando de hacer algo, pero mirando muy pequeño. Y por supuesto que para mí una primera manera de mirar amplio es como mínimo empezando por nuestras infancias, que tampoco es un verdadero inicio, porque a su vez nuestras infancias arrancaron en la infancia de nuestros padres. Claro, hay que ir un poquito más atrás todavía. Sí, y esa en la infancia de nuestros abuelos, pero en fin, alguna vez vamos a tener que hacer algún recorte, pero claro, la propia infancia como mínimo me parece que es el primer recorte que podemos hacer para ver primero qué nos pasó, que eso que nos pasó desde la vivencia infantil ha sido muy diferente a lo que recordamos que pasó, porque nuestros recuerdos siempre son organizaciones de la conciencia y esa organización depende de lo que alguien ha nombrado, y ese alguien en principio, en la mayoría de los casos, ha sido mamá. Claro, por eso haces una fuerte conexión, ¿no?, entre la madre y sus hijos. Bueno, sí, más allá del amor, acá hay algo, y es que mamá interpretó o entendió desde su propio cristal, desde su propia lente, lo que a mí me pasaba. Por ejemplo, vamos a suponer que mamá dijo, uy, vos eras súper responsable, vos te criabas solo. ¿Es verdad o no? No, eso es lo que dijo mamá, y yo voy a recordar posiblemente todas mis responsabilidades, mi seriedad, mi no darle trabajo a mamá y el lío que hacía mi hermano. Pero la vivencia infantil puede haber sido muy diferente, en el sentido que yo posiblemente, un niño no nace maduro, un niño es inmaduro por definición, dependiente, necesitado. Entonces es posible que yo haya mandado a la sombra o al inconsciente mis necesidades infantiles y no las recuerde. Entonces mi recuerdo puede ser muy diferente a lo que de verdad me aconteció.
y mirar eso que me aconteció, para mí es el primer trabajo de la biografía humana. Claro, ¿y para qué sirve armar la biografía? ¿Qué vamos a lograr? ¿Nos vamos a sentir mejor si hacemos esta biografía humana? Bueno, esa no es una garantía, sentirnos mejor, la verdad. Pero el objetivo de una biografía humana, de esta indagación por fuera de los prejuicios, es, en primer lugar, conocernos más y comprendernos más. Comprender realmente quiénes somos, de dónde venimos, qué nos pasó y qué hicimos para sobrevivir a eso que nos pasó. Es como un trazado grueso, una mirada amplia de nuestra realidad emocional. ¿Para qué sirve? Para mirar más, es decir, para no ir por la vida tan ciegos, para ir más conscientes de nosotros mismos. Y creo también que después para tomar decisiones conscientes, en el sentido de que no importa la decisión que yo tome, la voy a poder tomar mejor o al menos más responsablemente si primero entiendo cuál es el panorama. Claro, vos también marcás en el libro algo que es muy interesante, Laura, que probablemente también esa comprensión nos va a traer como consecuencia cierto bienestar. Cierto, por supuesto lo ponemos entre comillas, sí. Pero al conocer uno también tiene más seguridades, ¿no? Así es, porque a todos nosotros hay un montón de cosas que nos pasan que no entendemos por qué nos pasan. Enfermedades, angustias, ataques de pánico, depresiones, problemas en las relaciones afectivas, distancia con nuestros hijos, broncas con nuestros padres, en fin. Hay cosas que nos pasan todo el tiempo y sin embargo nosotros no terminamos de entender por qué nos pasan. Entonces mirar un escenario completo nos va a permitir darnos cuenta por qué, de qué manera, cómo nosotros también los adultos ayudamos a que eso también nos pase, sin darnos cuenta. Entonces, a ver, el bienestar no es estar todo el tiempo felices y aliviados de todo, pero como mínimo cuando comprendemos más las cosas se vuelven más claras y cuando es más claro uno puede tomar otras decisiones y creo que eso es una forma de bienestar. Seguro, y en esa búsqueda de armar la biografía personal, indagarse un poquito, ¿es necesario sí o sí concurrir a un profesional? Y digo esto porque hoy en nuestro país y también, bueno, en algunos otros está muy de moda el tema de hacer terapia. Hasta parece que queda pintoresco decir, ay no, ahora no puedo, tengo terapia, me ve mi terapeuta, estoy con mi psicóloga. Es verdad, y vos sabés que yo soy muy crítica, y esto está escrito en especial en este libro. Sí, eso también lo noté, cierta crítica a la profesión, a la psicología, ¿no? Sí, porque la verdad es que hay algo que nos hemos perdido. Primero, en que las personas creamos que le tenemos que ir a pedir consejos a alguien, y algunos profesionales suponer que tenemos un consejo para dar. Eso ya de por sí me parece muy depredatorio y además es considerar a la otra persona inmadura. La biografía humana entiendo que siempre tenemos que trabajar para que cada adulto asuma su madurez y su responsabilidad, porque es la vida de cada uno, en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que todos vamos a los psicólogos, porque esto es algo muy cultural en la Argentina, pero eso no significa que estemos mejor. Esta cosa de ir a contar nuestros dramas, pero que no seamos capaces de mirar realmente con contundencia una realidad por fuera de los prejuicios, realmente es difícil de conseguir. Claro. Es difícil de conseguir. De hecho, una de las confirmaciones es que uno vaya 5 años, 10 años un terapeuta para estar en el mismo lugar. Sí, incluso también esto de que te tienen que dar el alta. Bueno, eso es una barbaridad. A ver, nadie mejor que yo para saber si estoy bien o si estoy mal, o si quiero cambiar, o si necesito otros caminos, o si quiero salir para otros. Realmente la relación de poder entre el supuesto terapeuta y el supuesto consultante es algo para lo cual yo soy muy crítica. Y también muchas veces nos acomodamos en ese lugar de sometimiento total, el otro decide por mí. Claro. Y la verdad que en este sentido somos ambos responsables, el que está en el lugar profesional y el que está en el lugar del consultante. ¿Y qué consejo le podrías dar a aquella persona que hoy está haciendo terapia y que tal vez ya se siente bien, pero su terapeuta no le da el alta? ¿Qué le dirías a esa persona, más allá de que esto sea un simple consejo y que vos a lo mejor no seas tan partidaria de los consejos, ¿no? Sí, no, yo lo que le digo a todo el mundo es que lean mis libros. Y si hay algo de cualquiera de mis libros, y en particular la biografía humana, que ha sido mi último libro, les encaja, sienten que le vibran, que hay algo que encuentran palabras para nombrar algo que siempre sintieron en algún área y que nunca lo pudieron decir, buenísimo, ahí ya sabrán lo que hacer.
Claro, se genera también una cierta dependencia. Me ha pasado con amigas que han tenido algún problema y dicen, no, por suerte el lunes tengo mi sesión con la psicóloga, así que voy a poder charlar de este tema. Y a lo mejor tienen desde el jueves el tema anudado en la garganta y no lo hablan con nadie porque están esperando justamente esa sesión de psicología. Pero, a ver, justamente el tema es creer que un tema... Si con los psicólogos, el médico, el amigo, con quien sea, hablamos solo de ese tema, sin mirar todo el panorama amplio, y ampliado es ampliado, una biografía humana es un escenario completo, es una película completa. Y entonces vamos del psicólogo o nos encontramos con un amigo para hablar solo de ese tema puntual. Y ese tema puntual es realmente mirar por el ojo de la cerradura. Es como te decía, es como si nos mostraran un minuto de la escena de una película, estuviéramos todos discutiendo sobre una escena. Si no vemos la película completa, ¿de qué estamos hablando? Ahora, justamente como vamos también a un psicólogo a hablar de temas puntuales, es que lo necesitamos todo el tiempo, porque cada rato tenemos otro tema puntual. Claro. Ahora, cuando aprendemos a mirar amplio, después empezamos a ver y ya no podemos dejar de ver. Seguro. Estamos hablando con Laura Goodman, que es psicoterapeuta familiar, escribió varios libros, pero esta semana, el 1 de agosto, a las 19 en Homo Sapiens, allí en Sarmiento 829, va a presentar su último libro, La biografía humana, una nueva metodología al servicio de la indagación personal. Y la pregunta, Laura, ahora tiene que ver con si cambiaste tus pensamientos o tu manera de comunicar, principalmente a través de tus libros, porque es con lo que tenés más llegada, imagino yo, a lo largo del tiempo. Tal vez cuando empezaste a dedicarte a todo esto y encontrarte ahora con la biografía humana y tener alguna idea, algún concepto diferente. Sí, yo trabajo hace 35 años. Hay muchos oyentes que me conocen, saben que estoy en el inconsciente colectivo muy relacionada a las madres y a los padres de niños pequeños. Yo empecé hace muchos años atendiendo madres. Sí, por supuesto, que cada vez fui... No que pienso diferente, porque siempre, a ver, mi punto de partida siempre ha sido la vivencia del niño, sobre todo el niño que nosotros hemos sido. Ahora, como yo desde hace muchos años, hace 19 años que tengo mi escuela, donde yo formo otros profesionales, esta cosa de tratar de formar a otros profesionales para que trabajen de una manera que yo, cuando era muy joven, empecé casi intuitivamente, esto me obligó a ir teorizando sobre la casuística, y en esta teorización todo el tiempo estoy tratando de ser más directa, más concisa, de ir buscando como recursos, de modo que tanto los consultantes como las personas que se forman en esta metodología vayan encontrando, es eso, una metodología que finalmente es apenas una herramienta para acercar el alma de un individuo que consulta con el alma de una persona que está claro, el profesional. Sin encasillarse en las teorías clásicas o en la corriente que cada uno practica, porque eso no deja de ser una teoría y cada persona es un mundo, ¿no? Exactamente. Por eso acá el tema no es cómo hacer las cosas, ni qué consejo, ni hay que hacer una cosa o la otra, sino que es apenas una metodología bastante directa, desde mi punto de vista, sin interpretaciones, sin qué es lo que piensa cada uno, sino mirando... Es una metodología que, a ver, esto es importante para quienes se quieren entrenar en la metodología. Para el consultante simplemente con leer mis libros y sentir, pues nada, es suficiente. Porque la verdad que el tema es que cada uno de nosotros encuentre las propias razones, la propia verdad, y que entonces pueda entender las verdades de cada una de las personas que queremos, nuestras parejas, nuestros hijos, que podamos encontrar la intimidad emocional con nuestro propio territorio, y que entonces también podamos comprender, acompasar, acompañar a lo que le pasa al otro, aunque al otro le pasen cosas muy diferentes de lo que me pasa a mí. Buscarse, interrogarse a uno mismo para lograr ese cierto bienestar, y eso también va a ser una forma de contagio para que la sociedad esté en su totalidad mejor, ¿no? Ese sería el propósito. Bien, y que no es un propósito chiquito, al contrario. No, yo soy muy ambiciosa. Es un propósito enorme, lo que pasa que yo creo que de verdad las situaciones sociales difíciles que todos vivimos, porque leemos el diario todos los días, escuchamos la radio todos los días, pienso que se van a ir cambiando en la medida que cada uno de nosotros cambiemos. Primero, reconozcamos el nivel de sufrimiento que hemos vivido en nuestra infancia.
Segundo, estoy segura que la semilla del sufrimiento humano reside en el desamparo materno cuando fuimos niños. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros revise lo que nos pasó, no es para culpar a mamá, es para entender lo que nos pasó, y ahora que somos grandes, entender los adultos, cómo entrando en conexión con eso que nos pasó, ahora podemos comprendernos, y ahora sí vamos a poder comprender, sobre todo las personas que tenemos hijos. Este es un trabajo especial para aquellos que tenemos hijos, sobre todo hijos pequeños, y que entonces podamos entonces acompasar, acompañar, entrar en intimidad emocional con el niño pequeño, solo una vez que hayamos entrado en intimidad emocional con el niño que nosotros hemos sido. Entonces sí, vamos a poder ofrecer, estar disponibles, maternar, paternar, proteger, acompasar, comprender, poner palabras, y entonces esos niños serán adultos muy diferentes a los adultos que somos hoy. Claro, y lo dice alguien que no la tuvo fácil, porque también, según lo que contás en algunos de tus libros, tu vida no ha sido tan sencilla. Has tenido que exiliarte a Francia, has vivido en París, te ha costado estar allá con tus hijos. ¿Nos podés contar un poquito de tu historia personal? Sí, sí, puedo contar, sí. Bueno, yo tengo 56 años, así que en el año 76 yo tenía 18, para el público más viejo, y nada, me tocó la época de la dictadura, me exilié, viví 12 años en Francia, fue muy difícil en esa época no había internet, así que sí, fue muy difícil para mí. Mis dos hijos, los dos más grandes, nacieron en Francia, en una época de mucha pobreza, yo era muy joven, era estudiante, en fin, esas cosas que no fui la única argentina que padeció cosas así. Claro, por eso, no es que decís todo esto y que viviste y naciste en cuna de oro y viviste rodeada de privilegios, también la has pasado mal y bueno, sin embargo, podés volcar todo esto y seguramente vos hacés esa práctica de la indagación personal con vos misma. Sí, bueno, yo he sido una eterna buscadora, de hecho mis papás me mandaron al psicoanalista a los 13 años, así que imagínate, y era yo muy buscadora y me interesé siempre por todo, y después era muy militante, todas las banderas que hubo, yo me subía a todas cuando era joven, y después cuando llegué a Europa, abracé el feminismo, y después el budismo, y después la macrobiótica, en fin, y yo estuve siempre como muy, y siempre me importaba el bienestar en el mundo, y los niños, y la educación, fueron siempre temas que me importaron mucho. Yo la pasé muy mal muchos años de mi vida, además vine de una historia bastante pobreza, pero bueno, eso no importa mucho. Lo que importa es, a ver, en mi caso yo siempre fui muy buscadora, y lo que sí tuve siempre es intuitivamente ¿cómo decirte? Una sensibilidad, una percepción de lo que le pasaba a cualquier niño. Eso lo tuve siempre. O sea, yo muchas veces cuento que yo era chica, no sé, tenía 6, 7 años, iba por la calle con mi mamá y yo veía a un niño que lloraba y yo sabía lo que le pasaba, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que la mamá no se dé cuenta? Si yo soy una nena y yo me doy cuenta de lo que pasa a ese nene, ¿por qué la mamá no le hace caso? Y claro, después de más grande me di cuenta que esto era algo que vibraba en mí todo el tiempo. Y que bueno, después bueno, lo fui desarrollando y me importó mucho. Bueno, siempre desde chica me parecía que la escuela era una porquería, en fin, yo tenía siempre esta cosa de sentir algo, de que las cosas no estaban bien. Y bueno, después fui encontrando una manera más profesional de hacerlo. En el fondo también, supongo que no sería yo si no hubiera estado exiliada, porque también me permitió, esto que te decía antes, de la biografía humana para mí es una manera de mirar ampliado un cierto mapa. Y cuando esto pasa mucho cuando somos extranjeros en algún lugar, ¿no? No solamente los exiliados, que es como uno mira con la propia cultura y mira lo que pasa como desde afuera. Claro. Después uno vuelve al propio país y uno ya no es más del país. Entonces interesante eso que decís, porque la verdad que sí, que pasa. ¿Viste? Con ser extranjero es suficiente. Es más, uno de Córdoba y se fue a Rosario y ya siente que los rosarinos no son como los cordobeses. No sé si vos sos rosarina o... de un pueblo cercano, pero ya hace rato que estoy en Rosario. Bueno, ya sos rosarina entonces. Pero esta cosa de poder mirar como desde afuera un cierto mapa. Bueno, y entonces nada, esto no importa cuán dura sea nuestra vida o cuán fácil, me parece que, esto respondiendo a algo que me preguntaste antes, creo que sí, que todos los adultos tendríamos que poder conocernos más,
ser más conscientes de nosotros mismos, sobre todo para ser responsables de lo que generamos. Bien, y la última, Laura, que tiene que ver con las cosas que a través de tu experiencia te han asombrado, tanto de los niños, que es algo que evidentemente vibra en vos y que tenés más sensibilidad, pero también de los adultos. ¿Qué te asombra? Lo que me asombra más, a mí lo que más me asombra, ¿qué eres, una respuesta optimista o una respuesta pesimista? Una real, una real. A mí lo que me asombra de los adultos es cómo todavía queremos tener la fantasía de que tuvimos una infancia divina. Cómo nos aferramos a la fantasía de que venimos de la familia Ingalls y que nuestra mamá fue maravillosa. La lealtad que tenemos a nuestra mamá, eso me asombra. No dejo de asombrarme, porque no importa cuánto uno muestre la realidad del niño que hemos sido, los adultos decimos, no puede, pero necesitamos como creer, quizá para no tocar ese lugar, ¿no? De tanto dolor, claro, que necesitamos crear una fantasía, y sobre todo nos da mucho miedo traicionar a mamá. Y a veces hay que hacerlo. Y lo que pasa Se llama traición cuando uno reconoce algo, si en realidad es reconocer algo, eso es una traición. Que justamente... O se siente como una traición. Se siente como una traición, no es ninguna traición, porque a mamá la vamos a querer igual. De hecho, esperamos que nuestros hijos también nos quieran, y nosotros igual hacemos lo que podemos con nuestros hijos, ciegamente, lo mismo que nuestras madres han hecho con nosotros. No, esto es una fantasía, nadie traiciona a mamá. Uh-huh. Justamente, el lugar adulto es mirar mi realidad, comprender a mamá, también en su realidad, dejar a mamá tranquila con su realidad a cuestas, pero luego asumir lo que nos toca a nosotros respecto a nuestro prójimo, que sí depende de nosotros. Laura, la verdad que ha sido un placer conversar con vos. El viernes, entonces, 1 de agosto a las 19 horas en Homo Sapiens, allí en Sarmiento 829, vas a presentar el libro que tiene que ver con toda esta charla que nosotros desarrollamos, La biografía humana, una nueva metodología al servicio de la indagación personal, y te recibimos, por supuesto, con los brazos abiertos en Rosario. Muchísimas gracias. Te cuento para los oyentes, yo voy a tener una charla totalmente informal y abierta con el público, así que aprovechen que vengan, porque además yo pedí que no me vengan periodistas ni nada, sino que simplemente yo poder charlar con el público así totalmente abierto. Claro, algo bien tranquilo, bien en confianza. Totalmente en confianza, de manera que toda la gente que me escucha, que me conoce, que lee mis libros, o que me descubre por primera vez, pueda venir y realmente sentirse totalmente cómodo para preguntar. Ahí está, hicimos la invitación entonces, Laura, te mandamos un cariño grande y bueno, todos los éxitos. Muchísimas gracias, Valeria, hasta prontito. Un beso, hasta luego. Chao. Laura Gutman es psicoterapeuta familiar, escribió diferentes libros, entre ellos La revolución de las madres, El poder del discurso materno, Conversaciones con Laura Gutman y La biografía humana, una nueva metodología al servicio de la indagación personal, es su último libro. Lo va a presentar esta semana aquí en Rosario, el 1 de agosto, a las 19 horas, como decíamos, en Homo Sapiens, Sarmiento 829, y conversó con nosotros en Ser Social.